Bien, para empezar con este proyecto te voy a contar los materiales que utilicé. Utilicé un hilo de algodón reciclado de esta marca. Esta marca la conseguí por Amazon. Es 80% algodón reciclado, 20% poliéster reciclado. Es un hilo bastante rústico, así que me pareció lindo para este proyecto, este bolso. Es un hilo de grosor 6 y se teje con aguja de 4 a 5 milímetros. Así que yo utilicé una agujita de 4.5 milímetros, unas tijeritas y una aguja lanera. Para empezar el proyecto, lo primero que tenemos que saber es hacer este Granny Square. Súper sencillo, es de los más básicos y para hacerlo necesitas saber dos puntos básicos del crochet: las cadenas y los puntos altos. Así que vamos a empezar. Acá tenemos el hilo. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Te voy a mostrar el paso a paso. Quizá al principio te parezca un poco complicado, pero con la práctica sale más rápido. No le tengan miedo al anillo mágico. Que sé por ahí que les parece súper complicado, pero no lo es. Vamos a poner el hilo de esta manera en la parte de atrás de la mano. Vamos a girar. Yo lo hago en 2 dedos. Y vamos a cruzar. Del otro lado nos queda así. Bien, yo lo agarro con el meñique para más estabilidad. Vamos a meter la aguja por el hilo de abajo y a traer el hilo de arriba. Así. Vamos a girar la aguja. Cuestión de que nos quede lista para agarrar el hilo de este costado. Yo giro la mano para más facilidad y sacamos el hilo. Ahí nos quedó formado el anillo con una cadenita ya formada. Bien, ahí nomás hacemos 2 cadenitas más. Perfecto. Esto, que serían 3 cadenitas, va a contar como el primer punto alto. A continuación hay que hacer 2 puntos altos más. Así que vamos a hacer una lazada, entramos por el anillo y sacamos de 2 en 2. Otra vez, lazada, entro en el anillo, saco la hebra y voy sacando de 2 en 2. Ahí está. Ahí nos quedaría lo que sería el primer grupito de 3 puntos altos. Seguido vamos a hacer 2 cadenitas de separación y repetimos lo mismo. 3 puntos altos. Entonces, lazada, engancho y voy sacando de 2 en 2. Lazada, engancho, saco de 2 en 2. Último. Lazada, entro el anillo, saco la hebra de 2 en 2. Perfecto. Listo. Segundo grupo de 3 puntos altos. Separamos por 2 cadenitas y hacemos lo mismo. Esto lo vamos a repetir hasta tener 4 grupos de 3 puntos altos. Perfecto. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos separados por las cadenitas. Una vez que terminas tu último punto alto, hay que hacer las 2 cadenitas de separación y vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a tomar la hebra y vamos a tirar de ella. Te puedes ayudar con tu pulgar
y nos quedó cerrado el anillito. Vamos a sacar la hebra por detrás y ahora hay que cerrar esta primera rondita. Lo que yo hago particularmente, que me parece que queda un poquito mejor, es hacerlo aquí, en el primer punto alto, que es esta primera espiguita que se forma, porque acá tenemos las 3 cadenitas del inicio. Hay gente que lo cierra acá. A mí no me gusta cómo queda, por eso es que lo hago acá. Vos podés cerrarlo acá, que es en la tercera cadenita, o en el primer punto alto. En estas primeras rondas, que todavía no es la finalización del granny, no importa mucho dónde lo cierres, eso se va a tapar mientras vayas cambiando de color. Yo después te voy a mostrar en la última ronda que sí hay que tener un poquito más de cuidado a la hora del cierre. Perfecto. Acá tiramos un poquito del hilo y cortamos la hebra. Tiramos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es cerrar, es rematar los hilos. Vamos a asegurar para que nos quede bien cerradito y no se nos despeja. Lo que yo hago es enhebrar una agujita y por esta misma cadenita paso el hilo para atrás, así, y voy a buscar llegar hasta el hilo del inicio, metiendo por los hilos de atrás, así. Ahora que llegué y estoy cerca de este, los voy a anudar juntos. El primer nudo lo hago despacio como para llegar hasta la base nomás. Si lo ajustas mucho se te deforma. Y ya el segundo nudo sí lo hago fuerte para sellar bien. Cortamos las hebras y listo. Nos queda la primera rondita del granny. Bien, para el cambio de color, en este caso hacemos cambio de color en cada ronda. Vamos a empezar siempre por las esquinas. Elegí una esquina que no sea la misma del cierre, en este caso es esta la del cierre, así que voy a elegir la de acá, para que no quede todo en el mismo lado y se disimule un poquito más. Entramos la aguja por ahí, vamos a agarrar el hilo así, tomamos la hebra y la pasamos por acá. Nos quedaría de esta manera. Acá puede ser que te cueste un poquito porque esto está flojo, entonces podés agarrarlo con el dedo y hacer las 3 cadenitas del inicio, 2 y 3. Bien, este hilo que quedó flojito yo lo tengo hacia el costado porque lo voy a agarrar con los puntos altos que voy a formar ahora. Vamos a hacer entonces, como venimos haciendo, los grupos de 3 puntos altos. En este caso con las cadenitas y este ya tendríamos 2 y un tercero. Voy agarrando el hilito que quedó ahí sueltito. 3. Perfecto. Como tiene una esquina, voy a formar una esquina también. Así que para formar esquina hacemos las 2 cadenitas de separación y nuevamente en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así nos quedaría formada la primera esquinita. Ahora tenemos que pasar a la siguiente. Y de paso te muestro que quedó el hilito bien seguro. Para pasar a la siguiente esquina, vamos a hacer una cadenita de separación y repetimos el proceso en esta esquina. Es decir, un grupo de 3 puntos altos, dos
3. Separado de 2 cadenitas. 1, 2 y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Perfecto. Y ahí se formaron 2 esquinitas. Cadenita de separación. Y hacemos lo mismo en las siguientes 2 esquinas. Bien, aquí dimos toda la vuelta, es decir, hicimos en cada una de las esquinas, formamos una esquina en la segunda ronda. Así que aquí ya hice mi último punto alto, voy a hacer la cadenita de separación y vamos a hacer el cierre de la ronda de la misma manera que hicimos en esta ronda anterior, en esta espiguita de acá. Metemos la aguja y sacamos el hilo, hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Ajustamos un poquito y lo mismo, enhebramos la aguja, intentamos que los dos hilitos nos queden lo más junto posible, hacemos nudo, rematamos bien y pasamos a la siguiente ronda. Bien, aquí ya junté las 2 hebritas, hice los 2 nudos, ajusté bien, cortamos hebra. Vamos a pasar al siguiente color. Como hicimos con esta ronda, lo mismo vamos a intentar iniciar en otra diferente a donde cerramos, en otra esquinita. Tengo el hilo. Vamos a insertar la aguja por aquí. Traemos el hilo. Hacemos las 3 cadenitas de inicio y formamos una esquina. Agarramos esta hebrita que quedó suelta ahí y hacemos 2 puntos altos para formar el grupito de 3 con las cadenitas de inicio, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos en el mismo lugar. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a volver a hacer este puntito. El primer punto alto, 2 y 3. Perfecto. Así nos queda formada la primera esquina. Vamos a pasar separando con una cadenita a este espacio. Este es el primer espacio de cadenita de separación que hicimos entre esquina y esquina. Aquí vamos a hacer un grupito de 3. 1, 2 y 3. Separamos nuevamente con una cadenita y pasamos a la esquina, en donde hacemos lo mismo. 3 puntos altos, dos cadenitas de separación y 3 puntos altos.
Perfecto. Segunda esquina formada. Cadena de separación. Tenemos espacio de una cadenita. Así que 3 puntos altos en este lugar. Y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta ronda. Perfecto. Ahí dimos toda la vuelta. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos y esquinitas. Aquí ya hice mi último grupito. Hago cadenita de separación y vamos a cerrar esta rondita de la misma manera. Hacemos un punto deslizado, cortamos hebra, ajustamos, pasamos esta hebra hacia atrás, enhebrando una agujita, y nos venimos lo más cerca posible de la hebra del inicio, que está por aquí. Vamos a meter ahí. Anudamos. Primer nudo solo para llegar a la base. Segundo nudo lo hacemos fuerte. Y listo. Tercera ronda completa. Cuarta y última ronda. Vamos a empezar, como venimos haciendo, por la esquina. La hebrita la dejamos suelta. Agarramos bien para que quede firme. 3 cadenitas de inicio. Y formamos esquina. Dos cadenitas de separación y nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar. Perfecto. Cadenita de separación y acá tenemos el espacio de cadena, así que hacemos un grupito de 3. 1, 2 y 3. Cadenita de separación, otro espacio de cadenita, nuevamente 3 puntos altos. Y vamos con primero, 2 y 3. Perfecto. Llegamos a la esquina, cadena de separación y nuevamente formamos una esquina con 3 puntos altos. Dos cadenitas de separación y 3 puntos altos. Bien. Separamos con una cadena y tenemos un espacio donde vamos a hacer nuevamente un grupo de 3. Y este proceso lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Bien, aquí ya llegamos al final
nos quedaría una cadenita de separación. Y en este caso no voy a cerrar como siempre, sino que voy a cortar de hebra aquí. Y te voy a mostrar cómo hacer un cierre más prolijo, para que nos queden los bordecitos de esta manera y sea más fácil después unir los granos. Vamos a enhebrar la aguja. Vamos a pasar por la misma espiguita por la que venimos cerrando todas las rondas. Pasamos por ahí. Y pasamos por esta cadenita que tenemos acá. Pasamos por aquí y salimos por detrás. Entonces se nos forma una cadenita mucho más prolija. Y a la hora de unir los granis va a ser más sencillo. Pasamos el hilo por detrás, como veníamos haciendo. Y acá presta atención a no tirar tanto del hilo, si no se te va a deformar esta cadenita que acabamos de formar. Yo tiré un poquito y ya se deformó un poquito, pero ahí está. Y listo. Como siempre, el primer nudo lo hacemos solo para llegar a la base y el siguiente nudo para rematar bien. Cortamos hebra y nos quedó listo el granny. Acá tenés otros ejemplos de colores, por ejemplo de combinación de colores, así. En total, para este proyecto vamos a necesitar 18. Así que puedes hacer muchas combinaciones como para que quede más divertido. Nos vemos en la siguiente etapa. Perfecto. Una vez que tengamos todos los granis necesarios para hacer el bolso, vamos a pasar a lo que es la unión. Y te voy a mostrar detalladamente cómo hacerla, porque la vamos a hacer con la agujita. Aquí en las esquinas siempre vamos a tener las dos cadenitas de separación que hicimos para formar las esquinitas. Vamos a agarrar esta hebra de acá, que sería la que está más cerca del otro graní, y esta de acá, que sería la que está más cerca de este, así como te muestro. Serían las dos cadenitas que coinciden en esta fila, no la cadenita que coincida para esta, porque como son dos, una va a coincidir para esta unión y la otra para la otra unión. Vamos a agarrar el hilo, ¿sí? Dejamos un poquito de margen y vamos a hacer como hiciéramos un punto deslizado, así, de esta manera. Bien, vamos a continuar acá. Va a ser un poquito complicado al principio, se pone un poco floja la hebra porque no está agarrado a nada, pero una vez que vamos avanzando se va fijando. Vamos a seguir con el siguiente punto, que sería este de acá, el que sigue a la... Te vas a meter por la espiguita y vas a agarrar solo esta hebra del punto. Y lo mismo con este lado, que sería esta de acá. Entramos con la aguja, ahí está, y agarrando el hilo, no el sobrante, sino el hilo que continúa en la madeja, que sería este, vas a volver a hacer un punto deslizado. Ahí está. Bien. Ahora sí podemos tirar un poquito de este para asegurar. Siempre te va a quedar un punto acá en la aguja, que es el que se va a coser alrededor de toda la fila.
agarramos nuevamente el siguiente y el siguiente de acá. Pasamos, hacemos el punto deslizado y así vamos a continuar. Acá se me gira un poquito. Vamos a continuar hasta completar, hasta llegar al final. Bien, aquí ya estamos casi llegando al final. Solo nos restaría tomar lo que son las cadenitas acá de la esquina que corresponden a este lado de cada uno de los grannies. Vamos a... Uy, mira, esto es muy común que te pase, que se te separe un hilito, así que atento. Y pasamos. Perfecto. Lista la unión. Lo que vamos a hacer es cortar la hebra, que nos quede un poquito de margen para hacer el cierre. Ahí está. Giramos la hebrita por acá. Y como puedes ver, acá tenemos la costura. Queda muy bonita. Digo, como si hubiésemos hecho una hilera de cadenitas uniendo los dos grannies. Ahora te voy a mostrar cómo es que hago un cierre prolijo para después poder seguir uniendo más grannies de ambos lados y que esta parte no sea complicada, porque se puede tornar un poquito complicado la unión desde estos dos lados. Así que bien, vamos a enhebrar una agujita lanera. A ver. Ahí está. En este caso terminamos acá y el hilo nos quedó del lado de arriba, así que desde esta última cadenita que fue que agarré, voy a pasarlo hacia atrás. Bien. Aquí podemos ver que hay una cadena, que es la cadena que corresponde a esta hilera, a este lado del granny. Vamos a ingresar por aquí hacia arriba, traemos el hilo y ahora vamos en esta cadenita que está acá, vamos a ingresar así, por los dos, por el medio de la espinita, así. Es decir, agarramos estas dos hebras. Vamos hacia atrás nuevamente y ahora volvemos a pasar, pero en vez de acá para allá, de arriba hacia abajo, por esta misma cadenita que pasamos al principio. Y ahí se nos forma una cadena, acá en el medio. Es decir, esta cadena nos va a servir, va a quedar bastante marcada y muy visible a la hora de unir grannies o de coser de este lado. Pasamos el hilo por detrás. Yo lo que hago es, no ajusto mucho porque, como lo mismo que les mostré cuando estábamos haciendo los grannies, se te puede deformar esa cadenita. Hacemos un nudito para que quede firme la costura. Ahí está, nudito. Sigo entrando un poquito más el hilo, siempre por el lado de atrás. Una manera de fijarte si se nota la aguja de este lado, puedes volver a intentar para que no se vea el hilo del lado de adelante, como te muestra aquí. Entro un poquito más para que quede más plano el nudo y cortamos. Ahora te muestro cómo hacer con esta unión, que es la del principio. Acá el hilo ya está del lado de atrás, como podrás notar. Ahora te muestro bien. El hilo ya está del lado de atrás. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es ir a la cadenita que está al lado, es decir, esta. Y hacemos el mismo procedimiento. Pasamos de atrás hacia adelante. Agarramos las dos hebras de esta cadena. De esta no, porque esta es la que con la que uniste. Es decir, es de la cadena siguiente. Lo mismo esta. No es esta.
Es muy fácil confundirte, por eso te muestro. Pasamos el hilo hacia atrás y nuevamente pasamos, pero ahora de arriba hacia abajo por esa cadena. Entonces se te forma la cadenita. Puedes practicarlo, al principio te puede costar normal, pero con la práctica sale y vas a terminar entendiendo cómo hacer para formar la cadenita. Vamos hacia atrás y hacemos lo mismo. Hacemos un nudito y después escondemos la hebra. Bueno, aquí te muestro cómo hice para unir de manera más fácil lo que serían los paneles del bolso. Hice grupos de 3 para luego unirlos de esta manera. Es decir, por eso hicimos la unión prolija acá, porque estas cadenitas nos tienen que coincidir a la hora que unamos de esta esquina a esta esquina. Nos tendría que quedar de esta manera. Estas son las uniones horizontales que hice. Así. Aquí te muestro más de cerca para que veas que nos tenían que coincidir esas dos uniones prolijas que hicimos para que quedara alineado. Perfecto, acá ya tenemos los dos paneles completos, unidos. Solo restaría coserlos entre sí. Bien, yo lo que te recomiendo, si vos querés seguir utilizando esta técnica de ir como tejiendo con la aguja y el hilo hasta llegar a la esquina, te recomiendo primero hacer lo que sería la base y luego coser de abajo hacia arriba los laterales. Si lo vas a hacer con aguja lanera y el hilo directamente entrelazando así, no hay ninguna dificultad. Puedes empezar de acá, continuar hasta llegar acá, pero en este caso yo lo quiero unir con esta técnica de acá, la misma que hicimos para unir los granny entre sí, así que voy a empezar de aquí hasta aquí. Bien, aquí te quiero mostrar que yo ya hice la unión de la base y en este caso no tenemos que formar la cadenita que hacíamos metiendo el hilo, sacando como hicimos con los grannies, porque aquí directamente lo que vamos a hacer es unirla así, es decir, con las cadenitas que siguen así, sí, hasta el final. Entonces no hace falta que formes la cadenita que formábamos acá, solo pasa el hilo por detrás y continúa cosiendo con las cadenitas siguientes, que serían esta y esta, las unís ahí y así hasta llegar a la esquina. Bien, aquí te muestro, yo ya terminé de unir los laterales, ambos, y aquí en el interior estaría la unión, el hilito del comienzo, que después lo podemos hacer un nudito y entrelazarlo aquí en medio de los hilos para esconderlo. Lo mismo que vamos a hacer, aquí te muestro lo que yo te decía, igual que en la base. Lo único que habría que hacer es enhebrar una agujita, ajustamos bien, pasamos el hilo hacia atrás, ¿sí? Y vamos a asegurarlo en alguna hebrita de la parte de atrás. Hacemos un nudo. Ahí. Y escondemos el hilo.
Bueno, ahora te quiero mostrar cómo hacer el borde de aquí arriba para que quede más prolijo y más resistente a la hora de poner las tiras. Se empieza por un lateral. Aquí ves que tenés los dos espacios de cadena en las esquinas de estos dos grannies. Metemos la aguja por ahí, sacamos el hilo, hacemos una cadenita y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Ahí está. Bien, en este lateral lo que vas a hacer es saltar directamente al otro espacio de cadena. Así. Y luego en cada punto alto vas a hacer un punto bajo. Entrando por aquí. 1, 2 y 3. Bien. Acá tenemos espacio de cadena, hacemos el punto bajo así. Y nuevamente un punto bajo en cada punto alto. Espacio de cadena. Y 3 puntos bajos. 3 puntos bajos en cada punto alto. 1, 2, así como te muestro. Acá hay una hebrita suelta, cuidado con, porque esta es de acá. Ahí está. 3. Espacio de cadena. Ya estamos llegando a esta parte que te quiero mostrar, que es de la unión de los grannies. 1, 2 y 3. Espacio de cadena acá en la esquina. Uy, vamos a ajustar bien. Acá quiero que no me quede muy flojo, entonces lo ajusto bien para que quede firme. Y acá en la unión del granny hay una cadena que formamos. Ahí vas a ingresar y hacer el punto bajo en medio. Y nuevamente hay espacio de cadena. Y acá ya empiezan los puntos altos. Así que volvemos a hacer lo mismo. Un punto bajo, un espacio de cadena, punto bajo y así. Acá acordate siempre que en la unión hay una cadenita que puedes usar para hacer un punto bajo y que quede prolijo. Así damos toda la vuelta. Acordate que en el lateral simplemente hay que saltar de espacio a espacio. Bueno, aquí yo ya di toda la vuelta, hice un punto bajo en el último punto alto de aquí, porque si se acuerdan acá hicimos el primer punto bajo en este espacio de cadena. Entonces aquí vamos a cerrar la vuelta. Hacemos punto deslizado y vamos a trabajar una vuelta más de puntos bajos. ¿Cómo? Hacemos una cadena de subida y giramos el tejido. Es decir, vamos a volver. Ahí y en este primer punto hacemos un punto bajo. Y así por toda la vuelta. Vas a ingresar por la espiguita, es decir, por el punto completo. Así. Y así por toda la vuelta. Bueno, aquí ya di toda la vuelta de esta segunda vuelta de puntos bajos y voy a ingresar por el primero. Hacemos un punto deslizado. Cortamos la hebra. Tiramos
ajustamos y este hilito lo vamos a meter como venimos haciendo. Bueno, este es el primero. Si querés podemos reunir a los dos, hacer un nudito como hacíamos con los grannies, cortar hebra y listo. Bien, ahora te quiero mostrar cómo hacer las tiras del bolso. Lo voy a hacer con una aguja un número más chica. Yo venía tejiendo con una 4.5 y ahora con una 3.5, 3,5. Este hilo que yo ocupé para todo el bolso, en la etiqueta decía que se recomendaba tejer con aguja de 4 a 5. Esta es un medio punto más chiquita, pero justamente es porque yo quiero que el entramado de la manija quede ajustado para que esto sea difícil de que se estire después, porque es muy común que después con el paso del tiempo, cuando hacemos bolsos que vamos a cargar, se vaya cediendo el tejido por el peso de la gravedad, por supuesto, de lo que vamos a poner acá en el bolso. Así que un truco es hacerlo bien ajustado para que esto se estire lo menos posible. Vamos a empezar haciendo un nudito corredizo. Y yo lo voy a hacer de 6 cadenas de ancho. Vos hacerlo del largo, del ancho que te parezca, dependiendo del tamaño de aguja y el grosor del hilo que vas a utilizar. Pero en este caso voy a hacerlo de 6 cadenitas. Voy a hacer una cadenita más y voy a empezar a partir de esta haciendo puntos bajos. 1, 2. A mí me cuesta un poquito porque la aguja es fina, entonces el tejido me está quedando ajustado, pero es lo que quiero justamente, así que no hay problema con eso. Y el último. Comúnmente, antes de girar, en la mayoría de las tramas, lo que se hace es hacer una cadenita como de subida, giramos y seguimos tejiendo. Pero en este caso, como yo quiero que esto quede bien ajustado y no haya el tejido no ceda, no se estire, voy a girar directamente sin cadenita de subida y voy a entrar en el primer punto, así como te muestro. Entonces eso va a hacer que se estire mucho menos y que queden ajustadas acá los finales de las filas, y hace que se estire mucho menos. Y así vamos a ir repitiendo hasta obtener el largo deseado. Yo hice las tiras de 70 centímetros. En total ya las conté, son 140 vueltas. Pero como te digo, eso puede variar dependiendo del hilado que estés usando y del grosor de la aguja. Acá en el último punto, que es el que más cuesta. Bien, hacemos así y lo mismo, giramos directamente sin cadenita de subida y entramos en el primer punto. Vamos a repetirlo hasta obtener el largo deseado. Bien, y ahora te quiero mostrar cómo hice la unión de las tiras al cuerpo del bolso. En este caso yo tomé la decisión de hacerle un forro, que es bastante sencillo. Lo hice en una tela de algodón, uní 2 cuadrados, le hice un dobladillo acá y después lo uní a mano a lo que sería el tejido.
Está unido solo de acá en la parte de arriba, es decir que está suelto así, no lo uní por los laterales ni por la base, simplemente porque con el peso de lo que carguemos en el bolso se va a acomodar el forro. Pero acá, bueno, lo uní así. Y las tiras también decidí coserlas directamente a lo que sería el forro, porque se me hace que quedan bastante firmes cosidas a mano, es decir, con hilo común y aguja. Vos tenés la opción también, si querés, de coserla con la aguja lanera y hilo de algodón. En este caso me parece que queda mucho más firme, porque mis planes con este bolso es que cargarlo bastante, por eso tiene forro y por eso hice que las tiras sean lo más firmes posible. Pero bueno, esas son decisiones que pueden ir variando de acuerdo a los planes que vos tengas con el bolsito. Y listo. Así sería ya como queda finalizado. Eh, si llegaste hasta acá, te invito a suscribirte, a darle like, a compartir el video con alguien que le pueda llegar a interesar. Y te doy las gracias por quedarte y por ver el video. Bueno, nos vemos hasta el siguiente. Adiós.